Pues, como decía, buenas tardes, buenos días a todos los que os habéis conectado. Hoy es 7 de noviembre del 2025. Este es Daniel Gambús y esto es la rama Bhakti de la Sociedad Teosófica Española. Estamos en un curso más amplio que tiene por nombre Akasha y una teoría integral del todo. Estamos desde hace varios meses comentando y explorando juntos lo que son las estancias de la cosmogénesis y en concreto estamos en la cuarta, que antes de conectar, estábamos diciendo que es una de las estancias nucleares más importantes en la cosmogénesis. También la quinta, la que veremos luego, ¿eh? Y bueno, hoy la acabaremos, si no sucede nada anormal. Recordaros que según la Ley de Protección de Datos de España, pues que os tenemos que informar que esto se está grabando y que luego lo colgaremos de internet en el canal YouTube de la rama Bhakti, con lo que si no quisierais que vuestra imagen saliera, pues simplemente en el menú de funciones Zoom, ahí donde veis el vídeo, pues el icono del el vídeo, pues clicáis y vuestra cámara de vuestro ordenador se desconectará. Y sin más preámbulos, vamos directamente a la estancia 4. Nos quedó acabar unos puntitos del verso 4, pero vamos a ver un poco de qué iba esto. Como hace ya dos o tres semanas, creo, de la última sesión, pues siempre es bueno. Yo además yo soy un poco machacón, o sea que me gusta repasar lo más conceptual del último que hemos estado viendo. Bueno, pues esta estancia 4 habla de las jerarquías septenarias. Espera, vamos a ver, vamos a poner esto. Dejadme primero que ponga algo más aquí. Sí, vamos. ¿Por dónde nos metemos? Sí, aquí. Vale, tomaremos por aquí. Bueno, como os decía, la estancia cuarta habla de las jerarquías septenarias, es el título que le dio Elena Blavatsky, y pues presenta pues las jerarquías septenarias de poderes divinos conscientes y que son las manifestaciones activas de el ser uno, o sea, de la realidad absoluta, de la suprema energía una, ¿no? Y estas jerarquías septenarias, seres celestiales, son los ideadores, los ancestros del universo manifestado. Y están presentados como seres inteligentes, aunque no tenemos que caer en la trampa de pensar en la inteligencia humana. Y cuando decimos seres, tampoco tenemos que caer en la trampa de antropoformizarlos demasiado, ¿eh? Si eso nos ayuda a imaginarlos, bien, pero tengamos en cuenta que es una ilusión, ¿eh? El verlos así. Bueno, pues en todo caso, estos seres inteligentes se ajustan y corrigen la evolución del Manvantara en el que estamos y encarnan de alguna forma en sí mismos las leyes de la naturaleza, que todas son no más que las manifestaciones de la ley una, la ley de la necesidad, la ley de los ciclos, en esta alternancia de Manvantaras y Pralayas. Y luego nos adentramos en el verso uno, en el que se presentan algunas de estas deidades, ¿no? Y todas son eternas en su esencia, ¿eh? Eso tiene que quedar claro, aunque serán reabsorbidas, en el uno al final del Manvantara, o sea, en la realidad absoluta. Y esto en concreto se presentan los 7 Agnisvatas o Pitris solares, también se le llama, o hijos del fuego, o Kumaras, según la tradición, pero todos hablan de estos mismos seres inteligentes. Son deidades solares, dice Elena Blavatsky, con lo que estamos hablando fundamentalmente del sistema solar. ¿eh? Son los formadores de la parte espiritual del hombre. Hay esta idea en la teosofía de que la evolución darwinista, la evolución de la materia por sí sola, de mineral a vegetal, animal, a hombre tal, es no lenta, es lentísima, ¿no?
Y el estado en el que estamos actualmente el hombre no se puede explicar solamente por ello, sino que en un momento dado hemos tenido una ayuda, ¿no? Y son estos, porque los seres inteligentes encargados de la parte material, de ir formando la materia hasta llegar al cuerpo humano y al cerebro humano, son otros pitris que reciben el nombre de Barhishat. Y son dice que son lunares porque vienen de la evolución de las cadenas planetarias, del sistema solar, y parece ser que el anterior era la Luna. Y ellos son los creadores del cuerpo humano. Mientras que los Agnishvatas, que estáis viendo aquí, espera, ahora podríamos ir al siguiente, quizá. Ups, ¿dónde estás? Ah, sí, perdón. Aquí, ¿no? Los solares o Agnishvatas, pues son los formadores de la parte espiritual del hombre, ¿eh? O los dadores del principio mental, el principio manas, que es el que era el puente, entre el cuaternario inferior y la parte, la mónada espiritual del hombre, que sabéis, la parte intuitiva, el principio buddhi, y Atma, el principio de la unión con el todo, ¿no? La unión mística con el todo, de una forma muy, muy somera, ¿no? Bueno, esto más o menos es lo que dio de sí. Había más cositas, pero las vamos a omitir. El verso 2 describe, vamos a ir a la parte aquí. Esto describe este gráfico, este diagrama describe bastante bien un resumen de lo que iba al verso 2. Describe unas jerarquías concretas, que son las jerarquías de las llamas. Entonces, está el uno no manifestado, que es que en simbología geométrica, pues este círculo vacío de contenido. Y luego está el uno, o sea, perdón, está la unidad universal por encima de esto, y entonces viene el uno autoexistente no manifestado, que es este. Y luego, en estos primeros instantes, digamos, de la cosmogénesis, estamos hablando del nivel más elevado de la manifestación, está el triple logos. O sea que este uno autoexistente no manifestado se manifiesta en triple aspecto. Como sabéis, está el logos no manifestado, el logos semi manifestado, ¿no? Y el logos manifestado. Y la parte manifestada del triple logos, que es el que podríamos de alguna forma percibir abstractamente, no con nuestros sentidos físicos, sino abstractamente, por eso podemos hablar de él, ¿no? Pues tiene digamos, atributo del Padre, ¿no? O de la conciencia universal, ¿no? Y entonces, a partir de allí, aparece esto, la llama primordial, que es este triple logos con la madre, o sea, padre, madre, y de ahí surge el hijo. Siempre hay esta a, plantilla simbológica que se puede aplicar en diferentes planos. Hoy hablaremos de ello, pero este es un buen ejemplo de ello. Y este hijo, pues, son los siete primordiales, los primeros siete, los dian primogénitos, los primeros siete seres, o siete rayos, o siete sonidos primordiales, etcétera. Y luego hablaba de los hijos del fuego. Esto forma parte también de esta formación que recibieron los primeros hombres, y que se recoge también en la sabiduría antigua que presenta la doctrina secreta, y que esto aceleró la evolución humana. Los hijos del fuego, los instructores tempranos. Que se mencionan quizá más en la Antropogénesis, que es el segundo libro. Vale, esto es muy por encima lo que daba de sí el segundo verso, y vamos a ir al tercer verso. Nos podemos situar, por ejemplo, aquí. Sí. Aquí, sí, lo que antes estaba comentando, bueno, los números. Cada ser celestial, ¿no? Es un estado de conciencia, ¿no? Con un número, un nombre y un sonido asociados. Y entonces estuvimos viendo este obtuso comentarios
Y me acuerdo, Clarisa, que estuvisteis comentando que esto del uno del 3 y el 1, 4, 1, 5, 1, 17 tenía que estar equivocado y tal. Vale, yo miré el original que tengo de la edición de Adiar, que está en inglés, que es un facsimil del original, dicen, y le hice una foto. Espera, la puse aquí, a ver dónde está, un momentín, y a ver si rápidamente la puedo poner en... Aquí está, sí. A ver, ups, si lo hago un poco más grande. Ah, perdón. La tengo que abrir con... Seguro que era esta diapositiva porque aquí no lo veo. Sí, ahora... Espera, ahora lo enseño un momentín. Otra vez. Ah, vale. A ver, un momentín. Esto estaba así. Y sí, es que hiciste un comentario. Esto hace 2 semanas ya. Claro, dos sesiones, perdón. A ver, la voy a hacer un poquito más pequeña para que quepa... Bueno, a ver si así. Bueno, ya la iré moviendo a medida que hablemos. Porque dijiste, esto del 1, 2.3, 2.14, 1.100 tenía que estar quizás equivocado. Y no, no, ella dice que son combinaciones a partir del número pi y que van guardando estos ratios o proporciones, ¿no? Pero ella no lo explica tampoco, ¿eh? Y es que, mira, ¿ves? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 9, con los dos puntitos entre Sí, medio, arriba es también. es lo que hay aquí, ¿no? Y uno, dos puntitos, tres, dos puntitos, uno, cuatro, tal, es lo que hay aquí, ¿no? Y luego habla 3, del... 14, 15. Sí, ¿ves? Aquí está. 3, 14, 15. Sí, tres, Y abajo no dan lo mismo. 13, 4, 1, 5 y aquí 13, 4, 1, 5, ¿no? Aquí no está escrito en el mismo orden los números. A ver, Aquí abajo, sí, la tercera línea a ver. de tu. Aquí es en esto. Aquí dice, Sí, cuando habla de los 311 billones, 40 sí, mil millones con sí, fracciones y dan el sí, mismo, sí. pero no dan el mismo, porque no dan la secuencia de los mismos números como en las otras dos. Bueno, pero es lo que pone en el texto original. Vale, Y pues bueno, pues no lo sé. pero ella misma dice que son a partir de pi una serie de relaciones que hay que no las puede comentar. Va, pues no están Oh, puestos igual. No sé si, sí. porque a veces también en estos libros, el que tú estás Mm. presentando, puede haber un error de tecleado tipográfico, Ah, bueno, puede haber un porque tipo, estos sí. números están, Mm. ella dice que dan lo mismo, ahí en tu, Sí, bueno, y también dice, dice que dan lo mismo, pero luego resulta que los números que pone no son igual que en los otros dos. Mm. Bueno, yo solamente quería comentar que los Pues números tal como uno aparecen 3 aquí. 14 este 14 está Sí. escrito, abajo está escrito 41 y no 14. Ah, 1, 4, 1, a ver, Claro, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 9, sí. Y luego 1, 3, 4, 1, 5, 1 3 9, 2, 4 7. 1 en vez de Sí. 1 4 dice 4 1. Ah, 1, sí. 1 3 4 1 en lugar de 1 3 1 4. No, aquí pone un 1, pone un 4, pone un No, 1, no, pone yo un estoy 5. mirando tu diapositiva. Sí, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 7. Sí, Sí, son los mismos vale. números. Sí, sí, Y luego en la siguiente dice, sí. desde el momento en que 1 3 1 4 1 5 9 y ta, vuelve a repetir 1 3 1 4 1 5 9, Mm, ¿eh? mm. Pero en la tercera línea pone 1 3 4 1 y no 1 4. 1, 4, 1, 1. ¿Dónde dices la tercera línea aquí En o, la o aquí? tercera línea, Mía. tuya, Ah, sí, sí, aquí. 1 3 4 1. Y en los 5, sí. otros dos pone 1 3 1 4. Sí, sí, pero mira, es lo que pone en el original también. Vale, que sí, pero como dice que dan lo mismo y luego no lo escribe igual, Bueno, ella está citando distintos... A ver, nadie ha entendido esto, creo yo, que yo sepa. no, ni yo tampoco. Yo solamente Y ella no veo, lo explica, yo simplemente... veo que hay una Mm, diferencia, sí, que sí, dice que sí, dan lo mismo, pero que lo escribe con dos números sí, sí, cambiados. sí. Bueno.
todo Bueno, caso, nada, que hay un siga. baile de números alrededor del número pi, que parece el número muy importante, fundamental, para lo que explicar, alrededor del cual gira todo lo que es el mundo visible o el mundo de los fenómenos, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, nosotros todos los cálculos cuando hacíamos los dibujos Mm, geométricos y mm, teníamos que sacar las medidas y todas estas sí, cosas del dibujo mm, lineal, sí, el número que nos habían dado para hacer los cálculos era 3,1416. El sí, 5 lo redondeaban al 6 sí, porque es un número que no se acaba sí. Así con el 5 está ese. truncado. Por redondeo se tendría que poner 6, correcto. Ujú, Bueno, nos lo hacían ujú. poner 6 para hacer los Sí, cálculos, sí, sí. sí, Porque sí, había sí. muchos decimales, no se acababan los Sí, decimales. lo ves aquí. Después del 5 viene un 9. O sea, si redondeas aquí, Exactamente. Entonces, 59 pone 6, ¿no? pues Sí, sí. eso, nos hacían Ujú. hacer los cálculos Sí, con la base de sí. 3,1416, Mm, sí. de lo poquito que me acuerdo. Bueno, ya está bien. Bueno, pues para decir que en este verso se comenta que el número 1065 es muy importante en las jerarquías de seres celestiales, en el mundo noumenal de las causas primeras, el mundo espiritual, y que el número phi perdón, el número phi, el número pi, o sea, el 3,14 y ah, mm, y otros y números que bailan alrededor del número pi, pues son muy importantes, para explicar el mundo de los fenómenos. Bueno, y comenté pues que curiosamente la probabilística, pues aparece el número pi por allí y en otras y en el número phi también, o sea, en el número en el ratio de la proporción dorada o áurea, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Fuimos con detalle en estas cosas y pero no mucho tampoco. Bueno, muy bien. Entonces, en el verso 4 podríamos ir al 587. Pero esto tranquilos, ¿eh? Porque es que ella tampoco lo explica esto, ¿eh? O sea, nombra estos números y estos ratios, pero tampoco dice. Dice, es que además si la gente supiera cómo funcionan estas cosas, podría ser muy peligroso dependiendo en qué manos cayera, ¿no? Decía. Ya que- Bueno, todo caso, aquí habla en el verso 4 habla de lo que es la voz, ¿no? Y hace una simbología muy, muy interesante. Dice que la voz simboliza el aspecto femenino del logos, ¿eh? O sea, ya entramos cuando el logos padre se manifiesta, o padre guión madre, pues cuando esta manifestación se pone en acción, entonces aparece el aspecto femenino del logos, ¿no? Y ese aspecto femenino es precisamente el proceso de manifestación del universo. Entonces tenemos, por un lado, el pensamiento divino, ¿no? Que es el Padre, la ideación cósmica, o logos no manifestado, que se expresa como voz, ¿no? Es tal como funcionamos nosotros, ¿no? Podemos pensar algo, pero hasta que no actuamos o lo expresamos en voz, queda oculto, ¿no? Y esa expresión como voz es la madre, ¿no? Entonces surge el hijo, ¿no? Los siete primordiales, otra vez la plantilla de trabajo, ¿no? La simbólica, ¿no? Entonces, los siete primordiales también hablaba en la simbología esta potente que utiliza aquí, el ejército de la voz, los siete sonidos primordiales, etcétera, ¿no? Y por debajo, pues estoy resiguiendo esto, queda la hueste del logos, ¿no? La hueste del logos, que son los constructores, los que se ponen mano a la obra, ¿no? Entonces, las palabras, estuvimos comentando, evocan fuerza, ¿no? Y especialmente las vocales. Entonces, los mantras tienen su fuerza y especialmente las vocales. Y ahí que ella nombraba, creo que en la estancia 3 ya la primera vez que lo nombra en el verso 3 o Eahu, aquí vuelve a nombrar una variante de Oeahu, que es Oi Ha Ho, pero dice que es una variante de eso. Bueno, y dice, bueno, pues se puede publicar porque como no sabéis cómo pronunciarlo, pues no podéis hacer ningún estrupicio con la potente magia que hay detrás de este mantra, ¿no? Y entonces, yendo un poquito más abajo.
con esto ya entraremos en materia. Ah, sí, ¿os acordáis que cuando hablábamos, este aspecto era las siete jerarquías de seres celestiales en el sistema solar, ¿no? y, y que estaba hecho de siete principios y lo representaba con estos círculos concéntricos con colores y que cada uno de los principios también participa de la naturaleza de los otros seis principios, pero uno es predominante, ¿no? Sobre el otro, incluso tiñe el color de los otros seis. Pues yo qué sé, de azul añil, el rojo, el verde, todos los demás quedan así, aunque aquí no se ve, quedan teñidos, un poco de azul añil, aquí es el violeta etcétera, y en definitiva son cada uno de los siete principios de que está constituido el cuerpo humano. ¿Eh? Y bueno, ya de hecho en los collected writings, que es de donde viene este diagrama, allí ya pone todos los detalles de cuál es cada principio y tal, y todo esto. Pero lo importante aquí era simplemente destacar las siete jerarquías de seres celestiales que todas participan de los siete principios, pero uno es predominante y cada uno de los siete seres celestiales primogénitos de esta jerarquía, pues tiene unas jerarquías de huestes debajo, ¿no? Entonces, también hablaba de la naturaleza geométrica universalmente en todas las manifestaciones. Estuvimos hablando otra vez de la proporción áurea, estuvimos incluso pasando un pequeño vídeo que enseñaba en 4 o 5 minutos dónde se encuentran la proporción áurea tanto a nivel artístico como a nivel orgánico, como a nivel astronómico, como a nivel material, ¿no? Entonces, y también al final pues abrimos un poco el debate porque lo comentaba Elena Blavatsky en estos comentarios de este verso 4 que nuestros pensamientos y acciones atraen fuerzas elementales, que estamos conectados con las fuerzas del universo. Y entonces, pero damos más importancia a cuidar, bueno, los que intentamos cuidar y mejorar nuestra personalidad, ¿no? A las acciones pero no no tanto en qué se ocupa nuestra mente con pensamientos, ¿no? Entonces, y decía, hay que ir cuidado con esto porque estamos conectados con las fuerzas del universo y no solamente tenemos que poner atención a lo que decimos, sino también a lo que pensamos, porque atraemos entonces elementales, estas fuerzas elementales indeseables, ¿no? Dependiendo de lo que estemos pensando. Vale. Y esto genera un poco de debate y un poco de contribuciones. Muy bien. Y dije que había acabado, ahora entramos ya en materia nueva, que quedó un pelín para acabar este verso 4. ¿Eh? Y es que entonces lo voy a leer una vez, el verso 4 ya que que vamos a comentar esta última parte un poquito. Este era el ejército de la voz, la madre del divino septenario. Las chispas de los siete están sometidas y son las servidoras del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, de los siete. Vale. Otra vez, pues recordar que el ejército de la voz está el Padre, que es el pensamiento divino, ¿no? La ideación cósmica, el logos no manifestado, que se expresa como voz, la Madre, y luego el Hijo, los siete primordiales o ejército de voz, que son los siete sonidos primordiales, por esto se utiliza aquí el término de la voz. Entonces, dice estas chispas, mónadas, son llamadas, bueno, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo se refiere a estas jerarquías celestiales que en el caso del sistema solar, que los comentarios van por allí, los que hace Elena Blavatsky a este verso, pues lo que os decía que hay siete principios y que cada uno de los siete principios participa de los otros seis también, pero claro, el suyo es un color, es el predominante, ¿no? O si queréis un sonido, porque, o un nombre también, un sonido. Entonces, esto es lo que está diciendo nombrando así las chispas uno 2 3 4 5 6 y 7.
Entonces dice que estas chispas son llamadas esferas, triángulos, cubos y líneas modeladoras, ¿no? Aquí dice Elena Blasky. Bueno, es que, claro, crear el trabajo de la manifestación es geométrico, ¿no? Y esto es lo que dice aquí, ¿no? Se moldean en esferas, triángulos y es las formas que van adoptando a partir de estos seres inteligentes que actúan como constructores, como obreros de la manifestación y de la evolución del universo, ¿no? Pues así se sostiene el eterno Nidana, o sea, el eterno causa y efecto, ¿no? El Manvantara. Eterno mientras dure el Manvantara, claro. El concepto de eternidad es cíclico, ¿no? Como sabéis. El Oeahu, el logos original, no manifestado, ¿eh? Que ¿os acordáis cuando lo vimos en el verso tercero, el Oeahu? Vale. Esto era un poco... entonces, esto es un comentario muy curioso y es que me sirve para ver un aspecto muy importante en el estudio de la doctrina secreta. O sea, acordaros que Elena Blavatsky dice que el libro original es el libro de Xi'an, ¿no? Y que la lengua del original se había perdido y que era un Sensan, ¿no? Se llamaba, la llamó así esta lengua. Y que por suerte habían traducciones al sánscrito y al chino y tenía los maestros con el que pudo estar en contacto allí en el Tíbet, ¿no? Y que le ayudaron a traducir, y así puede ella hacer comentarios y entender las estancias que eligió publicar en la doctrina secreta, ¿no? Entonces, los comentarios originales eran simbólicos y de muy difícil comprensión, ¿no? Por esto que he dicho que si no fuera por estas traducciones y por la ayuda de los maestros, pues tampoco... Bueno, pero también su intuición, claro. No quiero sacarle mérito a la intuición de Elena Blavatsky, ¿no? El motivo por el cual los comentarios eran simbólicos, en todo caso, es que claro, dice, oye, qué manía, ¿por qué no hablar en lenguaje concreto? ¿No? Y así nos entenderemos, ¿no? Y no siempre en lenguaje simbólico, ¿no? Y es que es la única manera que se puede hablar de algo que debe aplicarse universalmente en todos los distintos planos de la conciencia y de identidades, ¿eh? Antes, cuando comentábamos los versos anteriores, hemos hablado de este concepto simbólico del padre, madre, e hijo, ¿no? Y que da mucho de sí, que se puede aplicar a diferentes planos de conciencia del universo y en cada uno pues tiene su aplicación y explica en otro nivel el mismo concepto, ¿eh? Entonces, también claro, esto choca un poco porque la ciencia nuestra, la ciencia científica, ha desarrollado un lenguaje muy específico, ¿no? Hay un lenguaje para microbiología, hay un lenguaje para electromagnetismo, hay un lenguaje para medicina, ¿no? Y ha sido, porque son lenguajes que han sido diseñados para aplicarlos en un campo particular, ¿no? Y aquí estamos hablando de otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje simbólico, ¿no? Y entonces puede ser indistintamente aplicado a la manifestación del logos, al de la mónada o al del ser humano en su plano físico, y en todos funciona, ¿eh? Entonces, esta aplicación múltiple en campos tan dispares solamente es posible si la expresión, si la plantilla es simbólica, ¿eh? Y esto lo vamos a ver aquí con este ejemplo, ¿no? Paso a leer, ¿eh? Esto es todavía comentario del cuarto verso, ¿eh? Dice, la madre es el ígneo pez de la vida. Ella extiende su hueva y el aliento, o sea, el movimiento, la calienta y aviva. Los gránulos de la hueva pronto se atraen unos a otros y forman los coágulos en el océano. El océano siempre es el espacio, ¿no? Entonces, las masas mayores se unen y reciben nueva hueva en ígneos puntos, triángulos, cubos que maduran. Y a su debido tiempo, algunas de las masas se desprenden y asumen una forma esferoidal, como esferas, operación que realizan solo cuando las otras no se inmiscuyen. Después de dicho movimiento, la ley número X y Z, no dice qué ley es, entra en vigencia. El movimiento, o sea, el aliento, se convierte en torbellino y la pone en rotación. Bueno, está hablando aquí al final de Foad, claro. Bueno, fijaros
que esto aquí, y vamos a ver ahora el paralelismo, es la explicación de cómo se genera un planeta. ¿Eh? Y lo está expresando completamente en lenguaje simbólico. Y además lo escribió en una época en que no había la teoría astrofísica de la formación de planetas que hoy conocemos. En ese momento se pensaba que los planetas se formaban de otra manera, a como lo entendemos hoy. Entonces, podemos ver estas similitudes entre la descripción de esta cita y lo que dice la ciencia moderna actual acerca de la formación de los planetas. Y esto nos baladí porque, por ejemplo, con el descubrimiento de Plutón se ha detectado características de este planeta remoto que no se corresponden con la teoría regular de la definición de planeta. ¿Eh? Esto lo comentaremos un poco más adelante. O sea que la ciencia tampoco sabe muy bien cómo se forman los planetas, lo quiero decir, pero la idea general se corresponde con la cita y que se lee y que yo he puesto aquí de esta otra forma. Esto es la cita, para que podáis ir comparando y he puesto en una secuencia de 7 puntos lo que pone allí y veréis que casa con lo que entendemos hoy cómo se forman los planetas. Dice, por ejemplo, los granos de huevas se esparcen, ¿no? O sea, podemos pensar en átomos o partículas subatómicas. Lo primero que sucede es en la nebulosa es que se esparcen. Allí hay átomos, hay mini partículas, ¿no? Y seguidamente el movimiento los activa. ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando, por ejemplo, de la proporción áurea, que enseñé una foto de una nebulosa que se retorcía sobre sí misma describiendo la espiral de la proporción áurea, ¿no? Entonces, fijaros, el movimiento las activa, ¿no? Cuando se esparcen, sus fuerzas atómicas o subatómicas están latentes y el movimiento les hace caer en la ley electrostática de atracción y repulsión. Lo que son electrones, habrá repulsión entre ellos, lo que son electrones y protones en ese protoplasma, pues se unirán, ¿eh? Y así el movimiento activa las partículas, ¿no? Muy bien. Seguidamente las partículas pues se atraen, las que son de polaridad opuesta, se atraen mutuamente formando coágulos, que son cierto nivel de estructura agregada. ¿Eh? Fijaros que vamos reconstruyendo en los signos punto, los triángulos y cubos que maduran, etcétera. Fijaros, y aquí es pura simbología, pero es que va siguiendo bastante clavado, tal como entiende la astrofísica, la formación de los planetas en una nebulosa, ¿no? Que está formando sistemas solares, ¿no? Entonces, estas estructuras primeras empiezan a unirse entre ellas, formando grumos o masas mayores, ¿no? Que es lo que pone aquí, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, huevas nuevas, o sea, átomos y subátomos nuevos, empiezan a juntarse, ampliando las estructuras, ya se empiezan ígneos puntos, triángulos, cubos, y entran en un proceso de maduración, o sea, de solidificación. ¿Eh? Entonces, cuando este proceso de maduración avanza, aparece un proceso de desprendimiento, ¿no? Y las estructuras, poco a poco, van adoptando una forma esferoide. ¿Eh? En ciencia moderna se diría que por la ley de gravedad rotacional, pues estas masas informes de átomos empiezan a girar, ¿no? Y empiezan a adoptar una forma esférica. Entonces, dice curiosamente aquí al final, bueno, que llega un punto que hay una ley X, Y, Z, entra en vigencia y el movimiento desordenado se convierte en un torbellino que pone estas formas esferoidales en rotación. Y tenemos un planeta. ¿Eh? Fijaros, ¿eh? Dejando el misterio de la ley esta X y Z, que es una explicación simbólica, pero se puede aplicar al plano físico para describir la formación del planeta. Entonces, presenta una gran similitud, de hecho, con la teoría nebular de la formación del planeta, que es como se llama la teoría nebular de la formación del planeta, que describe la formación de los planetas. Bueno, esto para que veáis la potencia que tiene el lenguaje simbólico. ¿Eh? Entonces, sigue el comentario. ¿Eh? El movimiento es eterno en lo manifestado. Perdón, en lo no manifestado. Vuelvo a empezar. El movimiento es eterno en lo no manifestado y periódico en lo manifestado. Dice una enseñanza oculta, ¿cierto? Es cuando el calor causado por la llama descendente en la materia primordial
hace que sus partículas se muevan y dicho movimiento se convierte en torbellino. Bueno, este comentario será importante en la estancia 5, ¿no? Porque allí el torbellino se desvelará que es FOAT, la energía cósmica, pero esto ya lo veremos, empezaremos a ver en profundidad en la próxima sesión. Va. Y con esto ya acabamos lo que quedaba, la puntita esta de la estancia cuarta. No sé si queréis comentar alguna cosa antes de pasar al verso quinto. Podéis levantar manos y también abrir los micros si queréis comentar algo. Mm, Pues, pues todo se ha entendido, ¿no? No hay manos. Bien, bien. Todo se ha entendido. Qué bien, explicado clarito. Me hago la ilusión, no sé. Vale, quinto verso. El quinto verso es complejo, pero lo vamos a desmontar y yo creo que quedará bastante claro, pero así de entrada impresiona un poco, ¿no? Oscuridad, el ilimitado o el no número. Adi, Nidana, Svavavat. Os comentaba antes que hoy salía la palabra Svavavat. El círculo. Para X la cantidad desconocida. Refiriéndose al círculo que simboliza la cantidad desconocida. Entonces, tres principios. El primero, el Adi Sanat, el número. Pues él es uno. Segundo principio. La voz del Señor Svavavat, los números. Pues él es uno y nueve. La Uno y voz ahora. de la palabra. ¿Mm? La voz de la palabra. ¿Dónde lo pone esto? En lo que tenemos en la pantalla. La voz del señor Svavabat, sí. No, la voz de la palabra tienes tú. La voz de la palabra. La voz de la... Vale, es verdad. Bueno, ¿Qué es lees, que... lees vale, desde vale. otro sitio? Sí, sí, se ve que tengo dos versiones y bueno, pues seguiremos lo de la pantalla, que me parece muy bien, tiene su sentido. La voz de la palabra, Svavabat, los números, pues él es uno y nueve, efectivamente. Y luego el cuadrado sin forma, Arupa. Y dice, bueno, estos son tres principios que cita, ¿eh? Y ahora veremos por dónde van los tiros. Y estos tres encerrados dentro del círculo sin límites son el cuatro sagrado. Y los 10 son el universo Arupa, subjetivo, sin forma. Luego vienen los hijos, los siete combatientes, el uno, el octavo excluido y su aliento que es el hacedor de la luz, Bhaskara, el hacedor de la luz. Bueno, a ver, primero una idea general, porque si no, antes de ir al detalle, más que nada para tener una idea global de lo que está diciendo, aunque ahora no voy a dar los detalles, simplemente para no perdernos. Bueno, este verso vuelve a presentar la cadena samsárica de causa y efecto, por esto empieza con Nidana, Nidana. Le añade la palabra adi, que quiere decir en sánscrito primordial. Así que adinidana se refiere al nidana primordial, o sea, la concatenación de causas y efectos primordiales, las primeras. Y entonces, bueno, dice que hay una similitud entre, o sea, son sinónimos de oscuridad, el ilimitado, el no número, el anidanas, bababat, todo esto dice son como sinónimos. ¿eh? Ah, Esto es lo primero que dice, o sea, está hablando del absoluto, de la realidad absoluta. Y luego cita tres principios y los numera. Viene el número uno, que aquí se llama Adisanat, luego veremos qué quiere decir con Adisanat. Entonces, el uno aquí puede ser interpretado como el pensamiento divino, ¿no? El logos que todavía no se ha manifestado, es pensamiento, ¿no? Y seguidamente viene lo que es la voz de la palabra, que es el aspecto femenino del logos, ¿no? Cuando el proceso de manifestación, cuando se manifiesta este pensamiento divino, el logos padre, ¿no? El logos madre o el aspecto femenino, ¿no?
que se representa con la multiplicidad de los números y con Svababat, el padre-madre, que es más bien la síntesis de lo masculino y de lo femenino. ¿Eh? Y luego haremos una salvedad aquí, ¿eh? Porque a mi entender, hay un pequeño fallo técnico aquí en este verso. Pero bueno, ya cada uno que opine lo que quiera. Yo os diré con lo que he visto. Seguidamente se añade pues el uno y es 9, ¿no? Es 1 y es 9, se explicará más adelante, porque ahora solamente estoy dando una idea general. Y entonces habla del cuadrado sin forma, arupa, ¿no? Que es el tercer elemento nombrado en este verso. Se refiere, pues, a los tres elementos mencionados anteriormente en este principio. El adinidana svababat o no número, el adisanat o uno y el svababat o los números, que forman el triángulo confinado en el círculo y ello constituye estos cuatro elementos sagrados, el cuatro sagrado, este. Vale, esto una idea general, para que no nos asuste este verso, para perderle el respeto, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y ahora vamos a ir al detalle. Vale, el primer comentario que he puesto aquí bueno, la primera línea ha quedado claro, ¿eh? Está hablando del absoluto, diferentes apodos, distintos sinónimos del absoluto, y vamos el Adi Sanat, el número, pues él es uno, ¿no? Dice, Adi Sanat, traducido literalmente, es el primero o primordial antiguo, cuyo nombre identifica al anciano de los días, de que se habla en la Cábala, y al santo anciano, Sefira y Adán Catmón, con Brahma, el creador, llamado Sanat, entre otros de sus nombres y títulos. Bueno, Adi, ya lo he dicho antes, primordial o primero, y Sanat significa antiguo. Adi Sanat, pues, significa el primordial antiguo, siendo el número que lo simboliza el uno, como el logos manifestado. Pues que aquí estamos hablando de Brahma, es el logos manifestado, ¿no? Estamos hablando de Brahma, ¿eh? Entonces, y claro, aquí es digno de mención que el uno puede interpretarse de manera diferente. Volvemos otra a la simbología que según en qué plano de manifestación o no manifestación, en este caso, nos movamos, puede significar una cosa u otra, ¿no? Entonces, lo digo porque es digno de mención que el uno puede interpretarse de manera diferente según el plano en que nos situemos, ¿no? Si estamos hablando del plan más elevado del absoluto, el uno es el logos no manifestado, claro. Sin embargo, el uno será el tercer logos en el plano de la manifestación, que es el que aquí se refiere con Brahma, ¿no? O el creador, o llamado Sanat, los santo anciano, etcétera, Adam Kadmon, etcétera, ¿no? Ello, para ilustrar que según el plano en que nos situemos, el lenguaje alegórico simboliza un principio u otro, ¿eh? Esto también para no llevarnos a confusión cuando hacemos estos análisis, estas exploraciones. Vale, ahora vamos al segundo elemento, ¿no? La voz de la palabra, Svavabat, los números, pues él es uno y 9. Vale, entonces dice Elena Blavatsky aquí en el comentario de este segundo párrafo, esta segunda frase, Svavabat es la esencia mística, la raíz plástica de la naturaleza física. Los números, cuando manifestado, el número en su unidad a la substancia en el plano más elevado. ¿Eh? El mundo arquetipo cabalístico. Bueno, entonces, el concepto este de Svavabat, de alguna forma, es de la substancia una, que tiene latente el aspecto masculino y femenino, sintetizados, padre-madre, a partir del cual todos los diferentes planos surgirán con sus materias diferenciadas. ¿Eh? Entonces, así tenemos el número uno cuando la manifestación todavía no ha surgido. Y tenemos todos los números cuando la manifestación sucede. Y entonces, claro, aquí todos los números es del 1 al 9, ¿no? Bueno, luego, claro, a partir de la decena se repiten los números uno y 9 en distinto orden y cuando el número crece, pues con más dígitos, ¿no? Claro, pero siempre es del 1 al 9, ¿no? Entonces, este texto afirma
que Svavabat es el 1 y el 9, porque el número que seguirá, que es el 10, simboliza la totalidad. O sea, en su aspecto, digamos, no manifestado, es el 1, que es lo que hay detrás de todo lo que surgirá en la manifestación. Entonces, cuando la manifestación tiene lugar, Svavabat representa todos los elementos que se manifiestan con sus múltiples diferenciaciones y ello viene simbolizado con el número 9. Estamos entrando dentro de la simbología numérica que se utiliza en la doctrina secreta. Y siguen dos comentarios más que nos van a ser de utilidad también. Son estos dos de aquí, los leo. Los orientalistas explican el significado del término como la materia plástica universal difusa por todo el espacio. ¿Mm? Eh, eh, pero los ocultistas lo identifican con el padre-madre en el plano místico. Está hablando de Svava. Él es 1 y 9, lo cual hace 10, o el número perfecto, aplicado al creador, el nombre dado a la totalidad de los creadores fundidos en uno por los monoteístas. Se refiere a los cristianos, a judíos, musulmanes, ¿no? El decenio que contiene en sí mismo todo el universo. A ver, recordemos que cuando se presentó el término palabra o verbo, este término representaba el colectivo de las huestes de la voz. Lo vimos en el verso anterior. Y los huestes de la voz y los vehículos del logos. Entonces, Elena Blavatsky comenta que él es 1 y 9, lo cual hace 10, queriendo decir que el colectivo de las huestes de la voz contienen en sí mismo todo el universo, porque al final todo lo que se manifiesta surge del uno y forma parte del uno. Lo único que ha sucedido es que al manifestarse cae en la ilusión de la multiplicidad. ¿eh? Y entonces esa multiplicidad, si la simbolizamos con uno y 9, 1 más 9 da 10 y este es el significado de 10, que es la totalidad. O sea, que la totalidad del universo, de toda la materia del universo, es el vehículo del cual se sirve el espíritu para manifestarse. De alguna forma, otra manera de decirlo, y seguro que encontráis alguna otra. Vale, y si no hay comentarios, vamos a esta última parte del- de la estancia, en el que aquí es donde sacaré a colación este, para mí, pequeño fallo técnico, pero bueno, oye, que si alguien es de otra opinión, pues que lo diga. Dice, el tercer principio dice, el cuadrado sin forma, o sea, arupa. Y luego comenta, y estos tres refiriéndose teóricamente a Disanat, la voz de la palabra, el cuadrado sin forma, encerrados dentro del círculo sin límites, son el cuatro sagrado y los 10 son el universo arupa, subjetivo sin forma. Vale. Y comenta, dice, la tríada forma dentro del círculo la tetractis o el cuatro sagrado siendo el cuadrado inscripto en el círculo la más potente de todas las figuras. ¿Os acordáis el tetractis? Si lo visualizáis, es como un triángulo en el que la cúspide hay un punto, debajo hay dos puntos, debajo hay tres puntos y debajo hay cuatro puntos y forman la forma de un triángulo, ¿no? Vale, entonces, a ver, ya he comentado que el cuadrado es el tercer principio. Entonces, recordemos que el primer principio, pues, es la... No lo numera, y aquí viene quizá parte de la confusión, vamos a ver, es la oscuridad, el círculo sin confín. Y entonces, y que el uno es el logos que puede ser manifestado o no manifestado dependiendo del contexto, como he dicho antes. Entonces, luego tenemos el segundo principio, que es el padre-madre padre-madre, Svavabat, que luego será solamente madre en el momento de la creación, de la manifestación, mejor dicho. Entonces, el padre-madre, el Svavabat, es cuando el logos está polarizado internamente, pero todavía unido. No lo podemos entender así, ¿no?
en su día lo explicamos como el átomo que está internamente unido, el núcleo positivo con los electrones negativos y todavía no ha reaccionado con otros átomos que estén alrededor. Entonces, luego se divide en padre y madre, ¿no? El padre, el pensamiento divino, la ideación cósmica; la madre, la materia; y el pensamiento, la parte espiritual, esta actúa sobre la materia, espíritu-materia, que interactúan y crean el hijo, o sea, la multiplicidad. Y ahora tenemos el tercer principio o elemento, que es el cuadrado sin forma. Y estos tres principios o elementos agrupados dentro del círculo constituyen los sagrados cuatro, los sagrados cuatro, ¿no? Entonces, claro, la, la primera tríada de tres principios dentro del círculo forma el tetractis, que tal como se comentó anteriormente, es la sagrada forma, que es la fuente a partir de la cual surge, ¿no?, la diferenciación de todo lo que se manifiesta en el universo. Podéis pensar el tetractis, que claro, el primer punto, el de arriba, es el uno; luego viene la dualidad; luego viene tres, o sea, padre, madre, hijo; y luego el cuarto nivel, donde hay cuatro puntos, es la multiplicidad, o que son los cuatro elementos que forman la materia: agua, tierra, aire, fuego, y todo ello pues forja la multiplicidad de todo, ¿no? O sea, el tetractis es una buena alegoría, ¿no? Entonces, el cuadrado dentro del círculo a veces representa el símbolo sagrado más potente de todas las formas, dice. Entonces, para mí, aquí hay un pequeño fallo técnico, ¿no? Y es que ella menciona el cuadrado sin forma como el tercer elemento. Os he adelantado antes aquí un poco, ¿no? Para luego decir que estos tres agrupados dentro del círculo constituyen la forma sagrada. Sin, el- Sin embargo, ¿cómo lo diría? El cuadrado ya estaba formado, ¿no? Quizá habría excluido la madre, puesto que después de citar el padre-madre aquí, en el segundo principio, el padre-madre, eh, había, digo yo, lo que es la madre, ¿no? Para que pueda actuar el padre sobre la madre y generar el hijo, ¿no? Que sería el siguiente paso en el proceso de la diferenciación, significando la materia, claro. O también podría ser la energía, ¿no?, que se manifiesta en la FOAD, pero bueno, dejémoslo en materia, porque FOAD es materia de la tema de la siguiente estancia. Entonces, estos tres elementos agrupados en el círculo formarían la forma sagrada, ¿no? Y bueno, a ver, Elena Blavatsky explica en los comentarios que las estancias recopiladas en la doctrina secreta es un compendio, ¿no?, del contenido del libro de Xian, ¿no? Y ella misma dice que se saltó muchos versos porque no estamos preparados para entenderlos, ¿no? La humanidad en el estado actual, ¿no? O incluso estancias completas, ¿no? Y el trabajar con estos conceptos abstractos es una manera de desarrollar una cierta habilidad mental, lo que comentábamos antes, que puede ser muy útil si crecemos evolutivamente en la dirección de colaborar con la naturaleza, tal como han hecho el ejemplo que nos dan los adeptos, ¿no? Así que podría ser que Elena Blavatsky hubiera decidido no incluir algún texto en este verso y que por ello haya un pequeño desajuste, ¿no? Pero esto es normal, ¿no? Porque a lo largo del estudio detallado de la doctrina secreta se encuentran varios detalles con pequeños defectos, ¿no? Pero esto para mí no tiene más importancia porque el propósito de la doctrina secreta no es el de comprender cada término, puesto que no hay suficiente información, ¿no? De hecho, para explicar cada término, yo creo que este no fue el objetivo de la doctrina secreta. A mí me parece que el objetivo es el de tener las ideas generales para empezar a comprender las generalidades, valga la redundancia, del proceso de la cosmogénesis, ¿no? Y, y luego, pues, hay que trabajar la intuición para profundizar en ellos. En fin, si no hay comentario al respecto, sigo. Bien. Pues seguimos, ya para ir finalizando esto. Y bueno,
Aquí luego la siguiente parte es, luego vienen los hijos, los siete combatientes, el uno, el octavo excluido. ¿Mm? Vale. Entonces, ella dice que el excluido es el Sol de nuestro sistema. Toma, ¿no? Y vamos a ver por qué. En este comentario, Lena Blavatsky de hecho, se está refiriendo a una alegoría hindú, ¿eh? Está refiriendo a Diti, que es la madre cósmica, según los Vedantas, y tenía 8 hijos, ¿no? Y Aditi rechaza a uno de sus hijos, ¿no? Y protege a los otros 7. Entonces, seguramente esta estancia se refería a esto, ¿no? Y entonces, pero aquí Elena Blavatsky va explicar una interpretación física, astronómica, ¿no? De esta alegoría, curiosamente, y vamos a verlo. Dice, la doctrina oculta desecha la hipótesis nacida en la teoría nebular, de que los 7 grandes planetas procedan de la masa central del Sol, desde nuestro Sol visible en todo caso. La primera condensación de la materia cósmica tuvo lugar, por supuesto, en torno de un núcleo central, su Sol padre. Pero nuestro Sol, según se enseña, se separó meramente antes que todos los demás planetas, al contraerse la masa en rotación, y es por lo tanto su hermano mayor de los otros planetas, y de mayor tamaño, no su padre. Porque en la época de Elena Blavatsky se pensaba que primero se formó el Sol y luego se desprendieron del Sol trocitos de tierra y formaron los planetas. No, la teoría nebular, pues todo sucedió a la vez. ¿No? Bueno, y por supuesto en el núcleo del sistema que se iba a formar ahí, lo que se formó fue el Sol, pero es que a la vez se iban formando los planetas que empezaron a girar alrededor, tal como he expuesto antes, ¿no? Entonces, recordemos que estamos a finales del siglo XIX, ¿eh? Y la ciencia lo que creía. Entonces, Elena Blavatsky afirma que la doctrina ocultista rechaza esta explicación del origen del sistema solar. Y ella afirma que a partir de una nebulosa había una acreción o condensación de materia en el centro ocupado por el Sol, el núcleo central del Sol tal como lo conocemos, ¿no? Y lo que comenta, como ahí pone, dice, no lo pone, pero nuestro Sol, según se enseña, se separó meramente ante que todos los demás al contraerse la masa en rotación. ¿Eh? Y lo que describe aquí Elena Blavatsky en este comentario es exactamente lo que la ciencia dice hoy. Hay esa masa rotando sobre sí misma. Parte de esta materia en rotación empieza a condensar en el centro y parte del resto de la materia en rotación empieza a condensar describiendo círculos alrededor del núcleo central condensado. Y eventualmente ello constituirá los planetas conocidos y ya tenemos un sistema solar, ¿no? Vale. Entonces, este es un ejemplo para mí de la doctrina secreta contradiciendo la ciencia de su tiempo y anticipándose a lo que la ciencia iba a descubrir mucho más tarde. Va. Y comenta de una forma más poética, ¿no? Dice que hay todo un poema en las batallas pregenéticas libradas entre los planetas en desenvolvimiento antes de la formación del cosmos. Y dice, antes de la formación final, el Sol, se nos enseña, absorbía en las profundidades de su masa toda la vitalidad cósmica que podía, amenazando tragarse a sus hermanos más débiles, antes que la ley de atracción y de repulsión quedase finalmente fijada. ¿Eh? Aquí explica un poco ahora esto de que el octavo excluido, ¿no? Entonces, lo que Elena Blavatsky está comentando aquí es que cuando el Sol se formaba, había el riesgo de que el Sol se engullera en su masa todos los otros planetas, porque es mucho más, tiene mucha más masa y los puede atraer, ¿no? Sin embargo, hay una ley universal relacionada con la atracción y repulsión, pero esta ley empezó a operar y mantuvo los planetas separados y protegiéndolos. Y es por ello que se menciona en este verso que el Sol fue excluido y gracias a ello el Sol no se tragó los planetas que empezaban a orbitar. Bueno, un poco quizá extravagante, pero es lo que explica aquí, de alguna forma. ¿Eh?
para proteger los planetas y su existencia, el Sol, fue excluido de cierto campo de influencia, que es lo que dice aquí. No he encontrado yo una explicación física a este nivel. Si alguien la encuentra, yo encantado de escucharla. Entonces, ya acabando esto, dice, bueno, esta última parte comenta, y su aliento que es el hacedor de la luz, Bhaskara. Y comenta, el hálito de todos los siete se dice que es Bhaskara, el hacedor de la luz, porque los planetas eran todos cometas y soles en su origen. Evolucionaron a la vida mambantárica desde el caos primitivo, ahora el noumeno de las nebulosas irresolubles, o sea, el principio, la causa primera y evolucionaron por la agregación y la acumulación de las diferenciaciones primarias de la materia eterna. Según la hermosa expresión del comentario, así los hijos de la luz se revisten con la tela de la oscuridad. Es precioso esta imagen poética. Vamos a saborearla. Entonces, Elena Blavatsky afirma que el hálito de todos los siete se dice que es el Bhaskara, el hacedor de la luz, porque los planetas eran todos cometas y soles en su origen. Bueno, se está refiriendo a los siete planetas del sistema solar, ¿no? Y los nombra hacedores de luz, Bhaskara, y lo justifica diciendo que todos estos planetas eran cometas y soles en su origen. Bueno, así de a bote pronto parece una afirmación extravagante, ¿no? Pero la realidad es que más o menos es también lo que hoy afirma la ciencia, ¿eh? Hay planetas que surgen de lo que hemos dicho hasta de la teoría nebular, ¿eh? Pero también suceden otras cosas, ¿no? Hay una estrella, ¿no? Que es un sol, y ese sol llega a un momento de su evolución que explota como una supernova, y entonces todos los fragmentos de estrellas colapsadas salen disparados al espacio en forma de cometas, ¿no? Y en su viaje van recogiendo materia y partículas que se encuentran y queda agregado. Y finalmente, pues son atraídas a una nebulosa vecina y quedan atrapadas en la órbita de un sistema solar. O sea, que no toda la materia que hay en los planetas viene de nuestra estrella, de nuestra galaxia, quizá incluso, bueno, de nuestro sistema solar, quiero decir, sino que en parte la materia puede venir de fuera, ¿no? Y puede contribuir a la formación de planetas o como visitantes no atrapados en el sistema planetario en formación, ¿no? Entonces, bueno, pero Elena Blavatsky lo describe alegóricamente, pero una vez más da en el clavo, ¿no? Ella, y luego dice aquí, evolucionaron a la vida mambantárica, el caos primitivo, ¿no? O sea, ahora el nómeno de las nebulosas irresolubles, por la agregación y la acumulación de las diferenciaciones primarias de la materia eterna. O sea, mientras estos fragmentos de la explosión de una supernova viajan por el espacio, agregan materia que van encontrando por el trayecto, hasta que quedan atrapadas en una nebulosa, en una galaxia, en un sistema solar en formación. ¿No? Y la cita esta poética que no me pude resistir de incluirla también, así los hijos de la luz se revisten con la tela de la oscuridad, ¿no? O sea, científicamente ahora, que le quita el encanto, claro. Así la estrella solar en forma de fragmentos viaja por la oscuridad del espacio, recogiendo materia por su camino, el tejido de la oscuridad, ¿no? Una bella alegoría, ¿no? Que refleja la realidad astronómica. Y os comentaba antes que Plutón no cumple los criterios de lo que es un planeta, ¿no? Y hay una anomalía en Plutón, ¿no? Y es que para el desencanto de los astrólogos, que seguro que muchos no estarán de acuerdo, es que la Unión Astronómica Internacional, la UAI, tiene tres criterios para definir un planeta como tal, ¿no? En el sistema solar. El primero es que orbite alrededor del Sol, ¿vale? Plutón lo cumple. El segundo es que tenga suficiente masa para ser casi esférico. Bueno, más o menos lo cumple, más o menos, porque tiene muy poca masa, parece ser, ¿no? Pero el tercer criterio no lo cumple, que haya limpiado su órbita. O sea, que haya limpiado su órbita quiere decir que debe ser el objeto gravitacionalmente dominante en su órbita. No vale que
en su órbita haya pequeños astros, pequeños asteroides que también orbiten con él, ¿no? Alrededor del Sol. O sea, es, por ejemplo, la Tierra solo tiene la Luna, ¿no? No tiene 50.000 objetos, asteroides pequeños que orbitan junto con la Tierra alrededor del Sol y van dando vueltas alrededor de la Tierra o van muy cerca de la Tierra y tal, ¿no? O sea, esto es lo que se llama un limpiado de su órbita. Parece ser que esto, como está allí este cinturón de Kuiper, no lo cumple. Y en el 2006, bueno, no se atrevieron a sacarle el título de planeta, pero le dijeron, bueno, planeta enano, ¿no? Y quedó en planeta enano, ¿no? Una curiosidad. Muy bien. Y nada más que decir aquí, que el verso sexto habla de los lipicas. Lo voy a mencionar brevemente porque así acabamos. Así que vamos, sí, son las 7:10. Yo creo que en 5 o 10 minutos esto lo podemos ver. Es la primera introducción a los lipicas, ¿no? Dice, después, los segundos siete, después de la segunda, estamos en las huestes, los siete primordiales, luego los segundos siete, producidos por los tres. El hijo rechazado es uno, los hijos soles son innumerables, ¿no? Y aquí, este sexto verso se refiere al quinto, que describía el particular nidana o concatenación de causa-efecto, que es el proceso de manifestación del universo, el absoluto, el uno, el svabhavat o padre-madre, el tercer principio, multiplicidad, esos tres, se refiere a estos tres, lo que hemos visto en el verso anterior, ¿no? Entonces, los tres principios están agrupados en el absoluto constituyendo la forma sagrada, los cuatro sagrados. Seguidamente viene la primera emanación y luego los segundos siete, que son los lipicas, que ahora se presentan, ¿no? Entonces dice que los lipica ah, viene de la palabra lipi, escrito, significando literalmente los escribas. Místicamente, estos seres divinos se hallan relacionados con el karma, la ley de retribución, pues son los registradores o cronistas que imprimen en las tablillas invisibles, para nosotros, de la luz astral. El gran museo de pinturas de la eternidad, un registro fiel de cada acción y aún de cada pensamiento del hombre, de todo cuanto era, es y será el universo fenomenal. Bueno, yo pondría fenoménico, porque esto fenomenal me suena fantástico. La otra, vale, de los fenómenos, el universo de los fenómenos. Como se dice en Isis sin velo, este lienzo divino e invisible es el libro de la vida. Bueno, en la Biblia se cita el libro de la vida y se mencionan unos ángeles escribas que notan todas las acciones de los humanos, por ejemplo, ¿no? Y en el Apocalipsis, ahora que recuerde, pero también en la Biblia, ahora no sé dónde, pero también se citan. En el Apocalipsis de San Juan, seguro. Entonces, en sánscrito se les nombra lípicas y ellos son los señores del karma. Son, a ver, inteligencias que actúan detrás del karma que se genera en el universo. Cada pensamiento, lo que nosotros nos tiene que quedar es que cada pensamiento, cada acción que hacemos queda registrado en sus anales, hechos de la materia de cada uno de los planos en los cuales opera la causa generada. O sea, que si tenemos un pensamiento, pero digamos, el que sea, digamos, un pensamiento hostil, pero no lo llevamos a la práctica, ni emocionalmente, ni verbalmente, ni físicamente, eso queda impregnado en, en la materia, en uno de los subplanos del plano mental. Ahí queda impregnado. ¿eh? Entonces, ella cita aquí la luz astral, las tablillas invisibles de la luz astral, ¿no? Dice aquí ella. Em, Elena Blavatsky llamaría de estos anales en el plano astral como tablas astrales hechas de luz astral, pero en un nivel vibracional más elevado, en el pensamiento, porque este sería más bien el nivel emocional, ¿no? Estaría los registros akáshicos. En su día hablamos ya de ello, y los registros akáshicos pues sería ya a nivel mental, ¿no?
Y así todas nuestras acciones quedan registradas en esto que podríamos llamar el libro de la vida, en estos libros de cada plano de la existencia, y que en su conjunto forma esto, lo que llamamos el libro de la vida, ¿no? Entonces, este dice que este libro de la vida es operado consecuentemente por estas inteligencias, llamadas señores del karma. A ver, a veces me acuerdo de una discusión que tuvimos una vez en la rama, y decían, pero bueno, hablar de los lipicas, pero ¿quién ha visto los lipicas? A ver, bueno, y aquí hay que recordar una cosa, que cuando hablamos de señores del karma o lipicas, no estamos hablando de seres humanos, ni de humanoides, ni de alienígenas que van con un ovni, ¿no? Es un lenguaje alegórico. 7 humanos. Bueno, a ver, si queréis, pues sí, podemos imaginarnos 7 humanos anotando en su cuaderno, esmerándose anotaciones de lo que estamos haciendo, diciendo y pensando, ¿eh? Pero es una imagen infantil, a ver, que puede ser útil, pero no se corresponde con la realidad de estas inteligencias. Esto tiene que quedar claro. Lo, lo- lo- lo que, lo que debe quedar claro de esta exposición es que la operativa del karma tiene detrás una inteligencia. Hay una sabiduría divina. Y esas ondas que hemos generado, esas vibraciones que han impregnado la materia del plano en el que ha actuado esa acción, sea acción física, mental o emocional, psíquica, lo que sea, que queda de alguna forma grabado, y volverá, como una ola que rebota contra el muelle, ¿no? Y vuelve, ¿no? Entonces, alegóricamente, bien, utilizamos este símil de lipica, pero no nos llevemos engaño, aunque nos puede ayudar a imaginarnos unos seres ahí tomando notas, pero que no pase de ahí la cosa. ¿De acuerdo? Bueno, y esto es lo que tenía preparado y con esto acabamos la estancia cuarta, que ha dado mucho de sí. Y nada, podemos abrir el micrófono para lo que queráis comentar o decir, quizá con respecto a esto último o cosas anteriores, lo de los lipicas. En fin, adelante. Dejo de compartir yo. No, no dejes de compartir, que Ah, veremos, sí, veremos la, vale, por si hay sí, algo. por si Vale, hay vale. algo. Vale, di. Mira, yo quería comentar acerca de esta, también hay Ujú, algo de la anterior, pero acerca de esta, ujú, porque en la primera línea dice que místicamente estos seres divinos, ujú, divinos, por debajo de Manas no hay nada que sea divino. ujú, Manas forma parte de la tríada divina, Atma, Buddhi, ujú, Manas. ujú, Y cuando ella habla de la luz astral, realmente no está hablando del plano astral cámico, del deseo. Está hablando de algo que es mucho más elevado y mucho más sutil donde pueden trabajar estos seres divinos, lípicas. ujú. De la casa. Bueno, Akasha, dice. bueno, pero para entendernos, claro, si decimos de la caja, la gente no entiende. Si decimos que esto sucede en uno de los planos de manifestación, que es donde los lipicas pueden trabajar esos registros, quizás será más comprensible. Pero en fin, yo no sé nada y me gustaría comentar algo de la anterior, de la Sí, 601, ahí voy. Sí. que ya no me acuerdo dónde estaba. Segunda hermosa expresión. Me parece que era en este último párrafo. El hálito de todos los 7 se dice que es Vakshkara, Sí, el hacedor de la luz, porque sí, los planetas eran todos cometas y soles en su origen. correcto. Evolucionaron a la vida manvantárica desde el caos primitivo. Ujú, Ahora el nómeno de las nebulosas irresolubles ujú, por la agregación y la acumulación de las diferenciaciones primarias de la materia eterna. Luego está hablando de los planos más elevados y superiores, donde comenzó a ordenarse lo que antes era caos y pudo comenzar la manifestación.
ujú. Y esto es en sentido vertical, si lo podemos describir así, de plano en plano, hasta que pueden aparecer en el plano físico. El Correcto. plano físico luego aparecen las nebulosas y de las nebulosas se producen todas las otras diferenciaciones y el largo etcétera. Pero me parece que esto es importante que comprendamos que esto primero, la agregación y la acumulación de las diferenciaciones primarias de la materia eterna suceden en los planos superiores, los más elevados. Cuando empieza la diferenciación, la agregación y la acumulación que permite que la materia se vaya condensando y puedan formarse todas esas formas que luego son conocidas cuando Ujú, aparecen aquí. ujú. Bueno, Así es, así es. Sí, sí. Bueno, y vuelvo un poco a lo que he dicho antes, de que este lenguaje simbólico, la potencia que tiene es que estos enfoques sí, sirven en todos los planos. Lo puedes aplicar al plano más elevado de la manifestación primogénita, ¿no? Que estamos, que se refiere aquí, en concreto, efectivamente, en este verso, pero también lo encuentras una similitud asombrosa en el plano físico y en todos los planos entre medio, ¿no? uh-huh. Y esto es un contraste con el lenguaje que estamos acostumbrados científico, que es muy específico de un campo concreto, ¿no? Y que no sirve en otro campo, ¿no? Sí. Sí. Ujú, Claro, aquí estas últimas ujú. palabras es que son preciosas, ¿no? Sí, sí, Así los sí, hijos de sí, la sí, luz sí. se revisten. Es ¿Y qué ujú, es la tela de la oscuridad? La materia. la materia. Ujú, sí, sí. Es Así los precioso. hijos de la luz se Ujú, revisten con la tela de la oscuridad de más en más densidad hasta que aparecen en el plano físico. ujú. Es, Qué belleza, ¿eh? es magnífico. Qué belleza, qué Sí, belleza. Yo cuando vi esto, digo, me quedé como así contemplando la frase un sí. rato sin reaccionar. Ujú. Sí, sí, precioso. Pues esto es lo que Hay hay. manos, Ujú. hay Ay, alguien que quiera ujú. añadir algún comentario. Bueno, estamos todos anonadados ante esta frase, por lo visto. Se entiende, se ha entendido mejor porque, claro, así de entrada, por ejemplo, este quinto verso es un guirigay, ¿no? Yo espero que esto haya quedado más claro después de estas explicaciones. ¿Hay alguien que vea oscuridad? O sea, no vea nada. Bueno, la voz, se ha ido la voz. El ejército de voz no funciona hoy. Ha hablado del 1 al 9 Mm, y luego el círculo y mm, la totalidad. mm, Y por ejemplo, el 10 se mm, escribe 1 ujú, y el 0 no se pone al lado, mm, se escribe alrededor del 1 ujú, porque es el 1 dentro del círculo de la eternidad. Y eso es el 10, la totalidad. ujú, 1 es otro símbolo, pero importante. ujú. Porque si no, os parece que como que ahí el 0 está como abandonado. No, no. Sí, el cero fue un invento de los árabes, ¿no? Un gran invento. Sí, Mm. sí. Para que nos salgan las cuentas. Y curiosamente, cuando cita el número 1065 dice uno y huevo, ¿no? El 6 y el 5. Dice, en lugar de decir uno 0 6 y 5. Y yo creo porque en el libro de Xian no tenían todavía el concepto de cero, pero algo debían tener porque citaban el huevo en lugar de decir cero, ¿no? No sé. Como era Bueno, un lenguaje simbólico, o sea, pictográfico,
Pues no sé, debían poner ahí un huevo. Para, Claro, debían tener ya una idea del, abstracta del cero, ¿no? claro, es que Mm, aquí ella tuvo que explicarse completamente por símbolos, por supuestísimo, mm, porque hablaba de cosas no tangibles y tenía que poner todo este simbolismo. mm, Pero incluso cuando habla de un círculo y se habla del sistema solar, no ujú, es un círculo, es una esfera. ujú, Y lo que recubre todo el sistema solar, esa famosa nube de Oort, es esferoidal. ujú. Pero, ¿cómo podían explicar una esfera en el siglo en que ella escribía estas cosas sin estos medios que tenemos nosotros ahora? Con un papel, superficie de plano, de ahí tenían que escribir y dibujar y tal, cómo representar todo esto en forma esferoidal, pues dificilísimo. Entonces, bueno, pues ahí está. Ujú. Pero bueno, esto hace que nos estrujemos la mente abstracta, a ver si sale algún jugo importante. Sí, las paradojas que parecen paradojas, pero luego cuando las contemplas, ¿no? Sí, Adquieren sentido, como por ejemplo, estoy compartiendo, ¿no? Todavía, sí. sí, 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 el círculo sin límites, ¿no? Fijaros, un sí, círculo sin límites, ¿no? Que va a decir todo el ámbito donde se va, donde, o sea, está hablando del espacio absoluto, ¿no? claro, El círculo sin límites, el espacio, de otra manera de decir, el claro. espacio absoluto, ¿no? Que potencialmente se puede manifestar un universo allí, ¿no? Ya. Eh, sí, o sea, son una simbología muy Y cuando potente. dice que Ujú, primero fue el sol, ujú, pero que luego él se separó del resto y tal y cual, pero claro, en su lenguaje el sol dice, aquí voy a construir mi universo correcto. y atrae la materia del espacio, Ujú, y va trayendo desde la más superior a la más, ujú, y va ujú, formando, y va formando. Y claro, al atraer materia del espacio exterior se pueden formar los planetas, pero los planetas, dice, vosotros sois míos, ¿eh? Sois mis hermanos. ujú, Venga, de aquí no os movéis. ujú, Aquí vamos a danzar todos. Y este es la danza cósmica, la música de las esferas que están ujú, circulando alrededor del Sol. ujú, Por algún motivo es, se dice aquí, has leído el hermano mayor. ujú. Sí, Los sostiene, porque los hermanos mayores siempre cuidan de los menores, debieran. en todas las casas, que Ujú, funcionan con normalidad. debieran. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y repito que aquí he resaltado hoy un par de ejemplos de estos, de lenguaje simbólico, que luego cuando lo llevas al plano físico, pues ves que está en contradicción con la ciencia de la época de Elena Blavatsky, que ella se tuvo que enfrentar a científicos por Mm, esto, y que luego la astrofísica moderna dice, pues así, así fue, así sí, ha sido. sí, sí. Muy, Ya. muy bello y muy impresionante. Muy magnífico. Muy bien, pues continuaremos dentro de 2 semanas, ¿no? El día 21 con Fuad. Entraremos en el mundo de Fuad. Nos chamuscaremos con Fuad. Sí, esto será el 21. Sí, sí, el 21. Eso Vale, es. pues como ya estará en el programa, Ujú. em, ¿y será el verso cuál? Pues bueno, puedes poner el uno y el 2. Introducción, introducción a la estancia quinta, versos uno y 2. Vale, vale, de acuerdo, pues ya Sí, lo pondré así. ya está. Vale. No sé si alguien más quiere decir algo, pues Luis, te has quedado mudo. Uy. Sí. Vale, muy bien. No, Pues porque nada, gracias. ¿Qué, quieres decir algo, Didi? lo has explicado muy bien y claro, y sería quizás a lo mejor, claro, yo aquí no puedo escribir ni te puedo explicar, porque más o menos el uno
el 1 en el círculo, en el 3 que hacen 4, claro, se supone que es un triángulo que está dentro de ese círculo. Sí, Y luego un triángulo invertido en miniatura que ocupa la mitad de ese triángulo. Y entonces hace el 1 y el 4 con el Ah, ya. círculo, Ujú, ¿entiendes? sí, Que esas es lo ya que son nosotros más figuras. claro, ujú, que es lo que nosotros representamos con los dos triángulos. Uno ujú, que baja, ujú, pues claro, los cuatro se mantienen, los cuatro triángulos se mantienen dentro del círculo. No pierde ujú, su potestad, porque ujú, son cuatro sagrados, ¿no? Son Ujú. historias. No, no, por eso es complicado así explicarlo, pero es muy interesante lo que ha explicado y lo que habéis dicho, ¿no? Y claro, el uno y el 8 que queda excluido, hay que mirar, hay que utilizar en este caso la cabala, ¿no? Que si te ujú, das cuenta que cuando coges la tercera columna del medio, lo que es de la sabiduría, el conocimiento, claro, en la cúspide, el que está encima de Tifarad, ujú, resulta que es el octavo ciclo, la ujú, octava, la octava Sefirat, que esta por regla general la más gran mayoría del estudio de la Cábala no lo pronuncia, que es el Mad Vale. ujú, ujú. Sí, no, y la cábala muy complicada. Es complicado, pero explica muchas Muy cosas. complicada. Si tienes una base teosófica Mm, mm, y la aplicas, te sí, vas dando cuenta, ostras, mm. caramba, Sí, sí, hay los mucho. místicos estos Mm, que mm, graciaron esta idea en esta Mm. forma, pues fueron correctos. No está completa, por supuesto, porque claro, pero que sí que da una idea bastante importante, interesante de lo que es el conocimiento divino, ¿no? ujú, ujú, Lo mismo que cuando ves que debajo del triángulo del 10 de lo que es la década pitagórica, los cuatro últimos números de abajo, los círculos, representa que es el uno, el cero, el 6 y el 5, ¿no? Que ujú, son la jerarquía que va a entrar en funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Que es la ujú, representación del Kamar, del Adán Kadmon, ¿no? ujú, ujú, Es el arquetipo y después se pone el prototipo, ¿no? Y a partir de ello se crean todos los modelos y todas las formas, ¿no? ujú. Claro, lo mismo que has dicho que tanto el pi como el phi pues representa la jerarquía que entran dentro de lo fenomenal, ¿no? Dentro de la naturaleza. Phi lo he dicho yo. Sí, Pi sí, es sí. lo que dice Elena Blavatsky. Yo relaciono el número phi con el número pi, pero No, esto no, es. no, son Ujú, diferentes, son jerarquías diferentes, ujú, porque claro, ujú, las dos trabajan para la naturaleza, ujú, pero uno, claro, trabajan para la naturaleza fenoménica, ¿no? ujú. Manifestada. Ya he visto que toda la naturaleza está basado en el phi, pero Mm. claro, el pi Sí, lo también vimos tiene. en el vídeo ese la vez pasada. Ujú, No, por eso lo ha explicado ujú, muy bien, ¿no? ujú, ujú. Algo fenomenal. Claro, Bueno, pues. Bueno, me habéis Sí. tirado Juan, de la lengua, me habéis tirado de la lengua. cuando te parezca, cierro la Muy bien. grabación, Muy bien, pues nada, despides la tarde, cierro la grabación. sí, muchas gracias, pues, A por vosotros. compartir, por conectaros y nos veremos dentro de 2 semanas, pues que tengáis un buen resto del día.